en una hora un poquito diferente. Hace menos de media hora hemos llegado de Jerusalén. Entonces aprovechamos para volver a estar en el curso virtual del Bet Midrash Siftei Cohen. Estamos estudiando, por cierto, el Rambam y ya aproximándonos a concluir el segundo de los libros, de los 14 libros que componen la obra magistral del Rambam llamada el Yad HaZaká. Yad precisamente porque suma Yod Dalet el número 14 y lo han llamado como la mano poderosa, quiere decir la misma expresión que ya empieza a cobrar cuerpo en el recorrido a partir de este Shabbat, de lo que es el Humash Shemot. Comenzamos en buena hora también un nuevo escenario en la Sagrada Torá, el segundo de los Humashim de la Sagrada Torá, que es el Humash de Shemot, y con él, por cierto, todo lo que representa el desafío de la continuidad, por un lado, la dificultad que representa esa continuidad cuando estamos albergándonos ya casi definitivamente en tierras ajenas como Egipto, y por sobre todas las cosas, las peripecias y las complejidades de lo que representó la esclavitud egipcia. Pero no solamente la esclavitud, sino y fundamentalmente la pérdida de continente, de contenido, de sustancia, de significado en la vida del pueblo judío a partir de una esclavitud inevitable, pero también de una pérdida de autonomía que podría haber sido evitable. Y sin embargo, el pueblo de Israel, Parú, Bairbu, y Sheretzu, se multiplicaron, como dice la Sagrada Torá, y se reprodujeron en forma realmente insólita, al punto que nos dice la Sagrada Torá, Batimaleja Aretz Otam, que la tierra se llenó de ellos. Y obviamente el que la tierra se llenó de ellos no quiere decir que la población hebrea superaba bajo ningún punto de vista la población egipcia, sino que la población hebrea empezó a ocupar lugares o aparecer en lugares que no deberían haber sido lugares comunes para los hebreos, teniendo que guardar, quería decir, un poco más todo lo que era el aprendizaje básico de los patriarcas y de sus propios padres, las tribus de Israel. Y sin embargo, como dice Rashi, para la sorpresa nuestra, citando al Midrash, los teatros y los circos se empezaron a llenar de los hebreos. Por eso es que el tiempo de Shemot es un tiempo complejo, pero nos va a regalar este Humash momentos realmente únicos, y esos momentos únicos nos ayudarán, por sobre todas las cosas, a comprender mucho más el orgullo de pertenecer a esta pequeña nación y todo lo que se va a desarrollar a partir de Yetziat Mitzrayim con la entrega de la Sagrada Torá, la construcción del santuario móvil y, por cierto, la expectativa de poder llegar a la tierra prometida. Muy bien, hoy vamos a inaugurar el segundo capítulo del Rambam, que es fundamentalmente, estamos viendo, habíamos empezado la semana que pasó, como recuerdan, Ilhot Ta'aniot, quiere decir los ayunos. Y realmente es un tema apasionante, por supuesto, todo el tema del Rambam en general. Y hoy vamos a ver en este capítulo 2, compuesto de 18 alajot, por qué y cuándo eventualmente esos ta'aniot, esos ayunos, se tenían que cobrar cuerpo, cuándo se hacían verdaderamente los ayunos. Dice Rambam en la primera alajá: אלו הן הצרות של ציבור שמטענים ומתריעים עליהם. Debemos ayunar y tocar las trompetas. ¿Se acuerdan que uno de los elementos sustantivos de los ta'aniot, a diferencia de Rosh Hashanah y Yom Kippur, era tocar el shofar? Aquí en los ta'aniot se tocaban las trompetas, mandato que le fue encomendado a Moshe Rabenu
de hacer para él 2 trompetas, como si fuera una mitzvah privativa de Moshe, y esas trompetas servirían, obviamente, para, en este caso, invocar los tiempos complejos, en este caso de distintas desgracias o angustias comunitarias. Así por lo menos lo explica el Rambam y lo explican sus comentaristas cuando dice, habiendo explicado la naturaleza de las obligaciones de ayunar y tocar las trompetas en el capítulo anterior, el Rambam dedica este capítulo a explicar las diversas situaciones en las que se aplican estas obligaciones. Cabe señalar que los avances de la civilización nos han amortiguado contra muchos de estos desastres naturales y no es común que ayunemos por estas situaciones. Sin embargo, la obligación de la comunidad, de una comunidad de ayunar en tales tiempos de angustia, se aplica incluso en la época actual y en la diáspora. Así, tanto el Tur, que es el Baal HaTurim, Rabenu Asher ben Yaakov, Rabenu Yaakov ben Asher, perdón, como el Shulchan Aruch, que es Marán Yosef Karo, el codificador, obviamente por naturaleza, de lo que es nuestro Shulchan Aruch, la obra legal más trascendente del siglo XVI, dedican un capítulo completo a la discusión de los ayunos de esta naturaleza. Sin embargo, dice nuestra explicación, dicen los comentaristas, en la era actual, incluso en tiempos de genuina angustia comunal, comunitaria, es poco frecuente que los rabinos declaren un ayuno comunal porque nuestra resistencia física no es tan grande como la de las generaciones anteriores. Entonces, el Rambam nos lleva a entender en qué circunstancias, obviamente, en qué situaciones de angustia comunitaria, de Sarot. Dice, nos dice Rambam, al Atzarat son Israel de Israel. Por la angustia, por la desgracia que los enemigos de los judíos causan a los judíos. Be'al Ajerev, por la espada. ¿Qué quiere decir por espada? Por el pase de una fuerza armada. Quiere decir, de repente en nuestro territorio hubo épocas tan comunes en las cuales siempre Israel sirvió como territorio de pasaje de ejércitos y eventualmente eso se llama al-Ajerev. Es decir, no que necesariamente aquí había una guerra, sino que las guerras eran entre enemigos que vivían en el norte y en el sur. Por ejemplo, como explicábamos en el Ulpan a muchos de nuestros alumnos, Israel en la época griega está en medio de 2 descendientes de Alejandro Magno. En la zona de Siria, Siria, están los Seleucidas. En la zona de Egipto están los Ptolomeos. Y los Seleucidas en el norte y los Ptolomeos en el sur van a tener siempre una confrontación por querer conquistar más territorios, en este caso el territorio de Palestina para ellos, el territorio de Judea, todavía no era Palestina, gracias a Dios, en aquel entonces el territorio de Judea, y entonces las batallas se llevaban a cabo en ese territorio. Y por eso el Rambam, nos dice cuando el paso de una fuerza armada, y es la palabra Jeder. Vea la Dever. Dever es una plaga. O bien al-Hayarra'a, a causa de un animal salvaje. O sea que tenemos un ataque de animales salvajes. Todo esto cobra mucha realidad cuando vamos a estudiar en poco tiempo más acerca de las makot, los castigos punitivos que Dios mandó para Egipto. Todo el mundo los identifica con makot, las plagas, pero no solamente son plagas, y son castigos punitivos, y uno de ellos fue Aharov. Aharov son animales salvajes, mamás. O sea que nunca viven los animales salvajes en cercanía de la urbanidad, y sin embargo, aquí se da un ataque de este tipo, eso se llama Hayá Ra'a. Real Arbe, después a causa de varias especies de langostas, y esto es muy común, no solamente en Egipto, sino en el mundo todo, y aquí tenemos un relato bíblico en la época de un profeta menor llamado Joel, que muchos no lo conocen, pero era un profeta de los 12 profetas menores,
en donde en su época hubo una plaga enorme de langostas, obviamente, y allí también el profeta invoca, ¿no?, a pedir por la sanación del pueblo de Israel. Dice, ambos términos hebreos, arbe y hasil, por eso se habla al arbe de al hasil. Habla de dos tipos de langosta, uno el arbe y el otro hasil. La CH es una J. Se refieren a especies de langosta. Los nombres exactos de las especies previstas son una fuente de debate y todo eso lo tenemos obviamente desarrollado en la Gemara. Entonces, cuando acá dice especies de langosta, en el hebreo dice a la arbe de Alejazil. Luego nos dice a la shidafón, a causa de la plaga negra, ve a la hieracón, la plaga amarilla, y a la mapole, y a causa de caída de edificios. Ve a la jolaim, a causa de enfermedades, epidemias. Ve a mezonot, a causa de la pérdida de nuestra fuente de sustento, nos dice la Gemara, y ve al amatar, y por la lluvia, o mejor dicho, por la falta de ella. Entonces, vemos aquí que hay, después lo va a explicar, plaga negra y plaga amarilla. Aquí aparece el nombre en el hebreo de Shidafon y Yerakon. Después vamos a estudiar muy bien qué significa esto del Shidafon, plaga negra, y el Yerakon, que viene de la palabra Yerek, la parte de las verduras, que se llama la plaga amarilla. La causa de la caída de los edificios, nos explican los comentaristas del Rambam, debido a terremotos o huracanes lo suficientemente fuertes como para derrumbar edificios. Y por supuesto, lo último que hoy en día estamos notando, como el pueblo de Israel pide por las lluvias en este periodo del invierno para que haya Gishme Brajá, la falta de lluvia, nos explican los comentaristas del Rambam, más específicamente el Rab Rabinovich en este caso, la falta de lluvia es la más común y la más discutida de todos los fenómenos mencionados. Sin embargo, es precisamente por eso que se discute en último lugar. Todos los demás fenómenos se discuten brevemente en este capítulo, mientras que los ayunos relacionados con la lluvia se discuten en varias alajot en este capítulo y en los siguientes dos capítulos en su totalidad, para que ustedes vean eventualmente cuánto importante es el tema de la ausencia de lluvias, por lo menos en un país. Akadosh Baruj Hu nos dijo a nosotros que la tierra de Israel, a la tierra que estábamos llegando, no era como Egipto. ¿No es cierto? Egipto tiene el río Nilo, que al crecer ya de por sí anega todos los espacios y fertiliza la tierra. Aquí, limtar a Shamaim Tishtemaim. Acá nos dice Kadosh Baruj Hu del matar a Shamaim, de las aguas celestiales, Tishtemaim, vas a beber el agua. Este no es un país en el cual tengamos el agua al alcance de la mano. Y por eso, si tenemos que esperar la lluvia de los cielos, así tenemos que albergar en nosotros la esperanza de poder elevar nuestra plegaria al Todopoderoso y a partir de allí pedir. Y por eso, obviamente, los tiempos de no lluvias, de sequía, van a estar trabajados aquí. Un par de alajot nos dicen el Rab Rabinovich, Zazal, y también en los próximos capítulos. Muy bien. Entonces, el Rambam ahora sigue explicándonos y nos dice, Kol ir sheyesh bat tzara mikol el. Toda ciudad que está afligida por cualquiera de estas desgracias que hace mikol elu, quiere decir, esto ya forma parte de la Mishnah de Ta'anit, debe ayunar, o ta'ir mit'ana, esa ciudad completamente, la ciudad debe ayunar, umatraat y debe tocar las trompetas hasta que pase la dificultad. ¿Sí? Entonces así dice la Mishnah, mit'anim beolchin ellos tienen que ayunar y avanzar en el ayuno, y incrementándolo hasta que la desgracia verdaderamente pase. Y los invito entonces a ver nuestro comentario
para poder también incrementar algo de nuestro conocimiento. En el capítulo 1 vimos en la halajá 5, parece que la intención no es ayunar en días consecutivos hasta que pase la dificultad, sino ayunar, como estudiamos, ¿se acuerdan? Taniot Bahal, lunes, jueves en este periodo, lunes, jueves y lunes. Sin embargo, en tiempos de gran angustia, los rabinos de vez en cuando ordenaban ayunos consecutivos, quiere decir lunes, jueves y lunes, y otra serie de lunes, jueves y lunes, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo primero. Entonces, deben ayunar y deben tocar trompetas hasta que pase la desgracia. Mejor se vivotea, los habitantes de los alrededores, mitanot velomatriot. O sea que también las ciudades que están cercanas a, por ejemplo, Dios nos permita, Ranana, entonces las ciudades son Herzliya, Kfar o Sharon, ¿sí? Más o menos, que son las más cercanas, deben ayunar, pero no deben tocar las trompetas. Ellos no hacían tocar la trompeta, sin embargo, deben pedir misericordia en nombre de sus hermanos. ¿Bien? O sea, ¿por qué no deben ayunar las ciudades que están alrededor? Dice, deben ayunar, pero no deben tocar trompetas. Nos dicen los comentarios, solo las personas que se encuentran en las inmediaciones del área en peligro están obligadas a ayunar. Si estuviéramos obligados a ayunar por dificultades en lugares distantes, estaríamos ayunando constantemente porque hay, lo alenu, quiere decir Dios no permita, una multitud de dificultades en todo el mundo. Así nos dice el Kesef Mishneh, que es el mismísimo rabino Yosef Karo, Marán, cuando está explicando el Tur. Aunque generalmente se sigue esta regla, hay momentos en que los ayunos públicos se convocan cuando los judíos en tierras lejanas están en profunda angustia o desgracia. En particular, esto se aplica con respecto a los judíos en Eretz Israel. Nos decía la explicación para entender quiénes son los que se suman y quiénes no. Muy bien. Ahora también no se puede clamar a Dios ni tampoco tocar trompetas en Shabbat, como lo hemos explicado en el capítulo 1, la halajá número 6, lo estudiamos la semana pasada, por eso no los llevamos de vuelta a ese punto. O sea que en Shabbat no se puede, excepto Hut Bitzarat Mezonot, excepto en el caso de que se produzca una desgracia por la pérdida de nuestra fuente de sustento. No tenemos alimentos, no tenemos comida. Dice en este caso, en este caso clamamos a Dios incluso en Shabbat, pero no tocamos las trompetas por esta razón en Shabbat. O sea que sí, en Shabbat se puede clamar a Dios y estamos hablando de la falta de alimentos, ¿sí? Entonces nos dice aquí el comentario al Rambam, en esa halajá se menciona que también clamamos a Dios en oración el sábado por las personas cuyas vidas están en peligro inmediato. Por ejemplo, una ciudad sitiada o un barco en peligro de hundirse. Ahora lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, vemos que existen excepciones y es bueno que sepamos que esta solidaridad debe ser una solidaridad integral del pueblo de Israel. Y esto es lo que, bendito sea Dios, nos permite a nosotros tener esta sensación de responsabilidad. Quiere decir, Shomer Aji Anoji, quiere decir contrarrestar todo lo que eventualmente Caín había asociado con su no responsabilidad y por eso le preguntó a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? La Sagrada Torá está buscando en nosotros que desarrollemos ese principio de responsabilidad, porque ser responsable significa hacernos cargo, significa que tenemos, más allá de una relación casual con mi vecino de cuadra o de departamento, existe en el momento de angustia, Dios no permita, una cuestión de responsabilidad. Y por lo tanto, en este caso, esto es lo que la situación acuciante nos lleva a
solidarizarnos con el otro. Y en este caso estamos hablando de ciudades que son contiguas. Bien. Por lo tanto, hablaba el Rambam al principio cuáles son las situaciones de angustia comunitaria. Y la primera que dijo es Alatzarat Soné Israel de Israel. Quiere decir, por la angustia que los enemigos de los judíos causan a los judíos. Esta es la primera. Y como esta dijo la primera, ahora va a explicar en esta alajá número 3 qué significa la angustia que los enemigos de los judíos causan a los judíos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se da? El Rambam nos explica y dice, Goim shebau la'aroch milchama en Israel. Dice, cuando los gentiles, ejércitos gentiles, vienen a hacer una guerra contra los judíos, ante todo, o litol mehem más, o a imponerles un impuesto. Como ven aquí, se refiere que, como todas las conquistas, se refiere a un impuesto injusto, un impuesto solo a los judíos y no un impuesto a todos los habitantes del país. Simplemente esto era parte de lo que los romanos y los griegos impusieron injustamente al pueblo de Israel. O a su vez dice, Olikach mi Adam Eretz Olikzor Leem Gizera, o quitarles tierras, o aprobar un decreto que restringe la observancia de nuestra fe. Dice, aquí también nos explican, ahora puedo marcar aquí sin ir para abajo, aquí también está implicado en un peligro mortal, como escribía Rambam en Jot Yesodea Torah. Estamos obligados a sacrificar nuestras vidas y los gentiles aprueban un decreto que prohíba la observancia de incluso una mitzvah aparentemente insignificante. ¿Sí? Por eso dice el Rambam, afilu be mitzvah kala, quiere decir una mitzvah leve, meramente leve. Esas personas tienen que ayunar y tocar las trompetas. Recuerden siempre este tándem, el ayuno y las trompetas, hasta que Dios dice, demuestre o muestre su compasión y misericordia. Asimismo, dice Rambam, todas las ciudades de alrededor deben ayunar, pero como vimos antes, no deben tocar la trompeta a menos que lo hagan para reunir a la gente para que venga en su ayuda. O sea que las trompetas también servían como para unir a la gente. Bien, entonces este último propósito está permitido incluso en sábado, como se estableció, dijimos, en la alajá número 6 del capítulo 1. Eso es entonces las desgracias que ocasionan los gentiles imponiendo sus presencias nefastas aquí en el seno de la tierra. El segundo punto que decía el Rambam era a la jerem, ¿se acuerdan? Y dijimos que esto se refiere al paso de una fuerza armada. Pregunta el Rambam entonces, Keitzat, ¿cómo se da esto? Dice, Afilu jerem shel shalom. Esto se aplica incluso a una fuerza armada que tiene intenciones pacíficas. O sea, si ustedes me dicen, entonces cuando vienen los soldados de las Naciones Unidas, tenemos que marcar el ayuno. En la época bíblica, en la época de la Mishnah, se hacía ayuno, porque esos representan fuerzas armadas que están allí por una situación que puede despertarse en la guerra. Que por ejemplo, por ejemplo, los gentiles estaban librando una guerra con otros gentiles y pasaron por un asentamiento judío, por la tierra de Israel. Aunque no están en guerra con los judíos, dice, todavía se considera esto un tiempo de angustias, es una desgracia. Dice, aunque Rambam nos explican, demuestra su punto a través de la exégesis bíblica. Cualquiera que lea las crónicas de los alborotos de los ejércitos amigos a lo largo de los diversos periodos de la historia judía, se dará cuenta de cómo el paso de cualquier fuerza armada puede constituir una angustia comunitaria para nuestro pueblo. En realidad, esa es la única verdad, ¿no es cierto? O sea, más allá de que podríamos no estar en guerra con ellos, éramos también damnificados. Por lo tanto, dice Rambam, por lo cual debemos ayunar. Entonces,
Arizot Sarah o Mitanim, ya que está implicado por la bendición que dice Bejerev Lota Abor Me'artechem, nos dice el libro de Vaikra, capítulo 26:6 en Perashat Bejukotai, y la espada no pasará por tu tierra. Miklal, Sherreyat Milhamá, Sarah. A partir de esto hay que entender que ver la guerra en sí mismo es un signo de angustia. No está pasando en nosotros, pero está pasando la guerra cerca de nosotros. Y por eso, eventualmente, entonces tenemos que tratar de entender que esta realidad tenemos que superarla fundamentalmente, ¿no es cierto? Dice la Gemara, explica, perdón, la Mishnah, Jeref Sheamru, no tzarich lomar Jeref she'eino shel Shalom. La espada que han dicho los Jajamim no necesariamente tiene que decir una espada que no es de paz. Ela afilo al Jeref shel Shalom, sino inclusive una espada pacífica. She'en leja Jeref shel Shalom yoter mi par'o nejo, porque no tienes una espada pacífica más de la de Paró Nejo. Se está hablando aquí de cómo uno de los más grandes reyes del pueblo de Israel, llamado Yoshiau, y que fue uno de los reyes que dignificó a la casa de David, también él se apoyó indebidamente en Paró Nejo, porque lo deja pasar en su tierra, en su batalla contra otros, y finalmente Yoshiau termina muriendo en esa isla. Entonces, de una u otra manera, a pesar de esto, dice, la guerra en sí es un signo de angustia. Muy bien. La quinta alajá nos decía el Rambam por el deber. El deber lo traducen aquí como la peste, ¿no es cierto? Por una plaga. Bien, aquí lo traducen como una plaga o una peste. ¿Qué significa deber? Verdaderamente. La peste. ¿Qué constituye? Dice, Eizo y deber. Vamos a ver lo que es una plaga, lo que es la peste. Dice, Ir Sheyeshba Hamesh Meot Ragli. Estamos hablando de una ciudad que tiene 500 habitantes varones. ¿Está bien? 500 habitantes varones. Cuando mueren, dice el Rambam, 3 personas en 3 días consecutivos. Presten atención, ¿no? A esto. El Lejem Mishneh, que es otra de las explicaciones de Rambam, asocia esta regla con el concepto de Hazaká. Es decir, una vez que un fenómeno se repite 3 veces, se puede suponer que ya se va a repetir. Cuando se repitió con 3 personas en 3 días consecutivos, en una ciudad que tiene 500 habitantes varones, se considera que se trata de una plaga. Eso es Deber. Si esta cantidad de personas muere en un día o en 4 días, no se lo considera una plaga. Y ya no se considera una plaga. Quiere decir que es una muerte, bueno, circunstancial, pero no necesariamente una mortandad por una plaga. Ahora, el Rambam habla ahora de otra calidad de ciudad. Ayuba, Elef, si una ciudad tiene 1000 habitantes varones y mueren 6 personas en 3 días consecutivos, se considera que es una plaga, es un deber. Si esta cantidad de personas mueren en un día o en 4 días, no se considera una plaga. Del mismo modo, se debe seguir la relación con respecto a todas las ciudades, independientemente de su tamaño. Bien, de fi Heshbonze, de acuerdo a esta cuenta. Entonces, obviamente, el Rambam está manejando aquí pues, las mujeres y los niños y los hombres mayores, que los que ya no trabajan no se incluyen en el censo en este contexto. Bien, entonces aquí vemos eventualmente que existen 2 formas de considerar a las personas en cuanto a las plagas o a la peste. Bien, ahora dice
Hayat Deber Be'eretz Israel. Si hay una plaga en Eretz Israel, Mitanim Shear Galuyot Israel Alejem. Miren ustedes la solidaridad. Los judíos en la diáspora deben ayunar también en nombre de sus habitantes. Y esto también es sumamente importante, ¿no es cierto? Porque nos lleva a nosotros a comprender, ¿no?, cuánto es el grado de, como les decía, de solidaridad. Miren aquí el llamado de la Gemara. Explica la Gemara de Ta'anit el fundamento de esta halajá. Dice, si una matrona en Israel es herida, no es probable que la sirvienta, la diáspora, sea herida. El bienestar de los habitantes de Eretz Israel es motivo de preocupación para todos los judíos. El Ramá, que es obviamente la gran autoridad del mundo ashkenazí, don Moshe Isserles, que es el que escribe sus comentarios adjuntos a la halajá, que escribe para el mundo sefaradí, el Shulchan Aruch, Maran Yosef Karo, el Ramá establece que esto se aplica solo cuando la plaga ha afectado a Eretz Israel en su totalidad. O sea que no solamente es una ciudad, sino que es toda la tierra de Israel. Y entonces vemos aquí cómo la gente de la diáspora dice, debe ayunar también con el pueblo de Israel. Dice, si hubo una plaga en un país, ahora dice en la misma halajá, allá deber va Medina. Va Medina nos está diciendo eventualmente, Behut Salah. Quiere decir, hubo una plaga en un país diferente. ¿Y pero qué pasa? Obviamente, el corona, ¿no? Como lo tuvimos en su momento y lamentablemente estamos viendo que está regresando. Beshayarot olhot ubaot mimena lemdina ajeret. Dice, y las caravanas viajan frecuentemente de él a otro país. Entonces dice el Rambam, Shteem mitanot. Las dos deben ayunar. Dice, el Maguen Abraham es una de las autoridades rabínicas del mundo sefaradí. Nosotros, justamente cuando decimos ayer, estábamos estudiando en el Ulpan el Shema Israel, entonces vimos que hay dos horarios para decir el Shema Israel de la mañana. Uno es de acuerdo al Maguen Abraham y el otro es de acuerdo a la tradición ashkenazí, el Gaón de Vilna. Aquí aparece entonces el Maguen Abraham. Y él establece que en la actualidad no es costumbre ayunar debido a una plaga. La naturaleza de nuestras constituciones físicas ha cambiado, y si los habitantes de una ciudad afligida por una plaga ayunaran, es más probable que sucumbieran a ella. Se debilitan, eso está diciendo. Del mismo modo, si las caravanas viajan con frecuencia de una ciudad a otra, existe el peligro de infección. Por lo tanto, incluso las personas en la ciudad distante no deben ayunar, dice entonces la Mishnah Berurá. Muy interesante. Aunque estén, dice el Rambam, lejos uno del otro. Y acá también, como se menciona en el Halajá 2, en tal caso las ciudades cercanas deben ayunar siempre que no haya peligro de infección, ¿no? Porque acuérdense que, obviamente, parece ser que aquí los comentaristas y el Rambam mismo sostienen que aquellas generaciones eran bastante más fuertes de lo que somos nosotros. Nos dice Rambam en la 7, no ayunamos, hablábamos de animales salvajes, arov, ¿no? A menos de que esté alborotado. No, alborotado está mal la traducción. A menos de que esté meshulaja. Meshulaja dice para que su intención se entienda fácilmente. Sin embargo, vale la pena mencionar la interpretación de Rashi, quien interpreta la palabra como esta es la traducción, Meshulahat, enviada del cielo, mamash caja, es decir, un ministro de la retribución divina. Quiere decir que todo esto, obviamente, lo manda el Todopoderoso, como en el desierto mandó los Nehashim Serafim, las serpientes, ¿no es cierto?, que eran serpientes casi de fuego, venenosas, y así como mandó el Aarón, los animales salvajes, en Egipto, por ejemplo, como castigo, ¿no? Como la plaga famosa. Entonces entendemos esto, esto implica que el animal no está actuando de acuerdo con su patrón natural y por lo tanto es más peligroso de lo normal. Entonces dice, hoy en día no se ayuna
sino sobre un animal o una plaga de animales que fue mandada desde el cielo. Keitzad. Mirata ba'ir bayom areyom meshulach. Dice, si se lo ve al animal salvaje en una ciudad durante el día, quiere decir no está alborotado, sino que está enviado. ¿Sí? Un animal salvaje normalmente no entraría en un área poblada durante el día. Está clarísimo porque no se mezcla con las personas. Pero sí en la noche. Obviamente, después de que la gente se retira, ahí él se mueve. Entonces dice, no es alborotado, sino enviado desde el cielo. Quiero aclararlo de vuelta. Nirataba ir bayom areizo meshulach. Nirataba sade bayom. Si se la ve en el campo durante el día, al animal salvaje, ¿no? Basade bayom. Imrata shene bene adam velo barja mipnehem. Dice, si ese animal vio dos hombres y no huyó de ellos, entonces es meshulachat. Es decir, que ha sido enviada desde el cielo. O sea, no el alborotado, saquémoslo del criterio, es enviada desde el cielo. Aunque los animales salvajes vagan ocasionalmente por los campos, su tendencia es huir cuando se encuentran con humanos. Así es. ¿Está bien? Esto es desde la época de Noah. Cuando Noah descendió de su arca con sus hijos, eran nada más que 8 seres humanos, nada más. Noah, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Eran nada más 4 parejas, 8 seres humanos. Y de los animales, Noah llevó 2 de cada uno, fuera de los 7 kosher para hacer korbanot. Entonces, obviamente, como dice la verdad, el equilibrio en ese mundo estaba muy mal. Había más animales que seres humanos. Por eso, la bendición de Akadosh Baruj Hu a Noah fue Umora'ahem bejitchem. Voy a darles el temor y la morá, el temor, el miedo a los animales, para que los animales teman del hombre, porque si no, obviamente, no hubiera durado nadie de la humanidad. Está bien, el Kadosh Baruj Hu lo iba a cuidar a Noah y a sus hijos, pero de todas maneras, para cuidar de la humanidad. Por lo tanto, si se lo ve en el campo durante un día y se encuentra con 2 personas y no huye de ellos, es Meshulaja, lo mandaron del cielo. Ahora dice, si el campo, dice Rambam, vienen todas ¿no? Y Mayasades Mojala Agam, dice, si el campo estaba cerca de un Agam, de un lugar de aguas, acá ponen pantanos, ¿sí? Y vio a 2 hombres y los persiguió, también es Meshulaja. Y si no los persiguió, no es Meshulaja. ¿Por qué? Como menciona Rambam, es común encontrar animales salvajes en un pantano, por lo tanto, no se considera extraordinario el hecho de que no huyan cuando son descubiertos cerca de un pantano. Sin embargo, si el animal persigue a los seres humanos, esto se considera una desviación de la norma y una señal de que fue enviada desde el cielo el animal salvaje. Bien, Veima ya Agam, y si estaba en un pantano, dice aquí, no sé por qué traducen el Agam pantano, el Agam es como una laguna en general. Puede ser entonces que el concepto de Agam lo entendamos mamás como un pantano. Makom, Mishenichnas, Shekabua, Makom, Mishkenam Akabua, Shel Haito Teref. Bien, entonces los lugares habituales donde viven los animales salvajes. Yo pienso que debe tratarse no de pantanos nada más, sino que debe ser Agam. La palabra Agam quiere decir laguna. Entonces, si el animal estaba en un pantano, Afilu Rafaj, incluso si los persiguió, dice, Einá Meshulaja, dice, no se considera que ella estaba enviada desde los cielos. ¿Por qué? Porque no se sabe que un animal salvaje persiga a los intrusos hasta su hogar natural, a menos que los matara a ambos y se comiera solo a uno. Interesante, ¿no? El hecho de que el animal se comiera solo a uno de los hombres es una clara indicación de que estaba motivado por distintas razones al hambre natural cuando mató a los hombres. Pero si se los comió a ambos en un pantano, en la laguna, no se lo considera meshulahat al animal, porque este es su lugar y los mató porque tenía hambre,
no porque estaba enviada desde el cielo. La Mishnah Berurá establece que un bosque profundo se rige por las mismas leyes que un pantano. Quiere decir que el Ya'ar, lleno de árboles, sería lo mismo que ese pantano, que son aguas. Yo entiendo que la Gam, que está hablando el Rambam, se refiere a esas aguas que no son muy límpidas, porque no tienen transformación de las aguas, no tienen corriente de las aguas, son aguas que se van acumulando y con el tiempo van perdiendo la translucidez y la transparencia. Bien, muy bien. La halajá número 8. Habíamos hablado acerca de las casas que se derrumban. Entonces el Rambam explica, Batima benuim bamidbarot ubaratzot haneshamot. Cuando las casas se construyen en los desiertos u otras áreas que están abandonadas, o sea que la Gemara menciona esta enseñanza en relación con las cabañas de los cazadores, ¿sí? Las cabañas de los cazadores son cabañas temporales, que obviamente cuando iban de caza con Z, eventualmente construían un lugar donde procurarse refugio. Entonces dice, estas casas que se construyen en lugares desérticos, en lugares abandonados, oír be mekom gdudei chaya, dice, como es este un lugar natural para bandas de animales salvajes, o sea que pueden merodear el lugar. Y Maltalagag Benatlati no dice, si el animal eventualmente se sube a lo alto de un techo y toma a un bebé de la cuna, que es considerado, entonces Benitla Areizo Meshulaja, es considerado como que ese animal fue enviado de los cielos, es una plaga. Dice, de lo contrario, no se considera que fue enviada. En este caso, que la culpa más bien es de estas personas que pusieron en peligro su vida y llegaron a un lugar donde viven animales salvajes. O sea, que se fueron a vivir a un entorno donde viven animales salvajes. Muy bien. Los She'ar minei remes haares, de remes aob, shishubhu beisiku, dice, cuando existe un, un alboroto, bueno, no es esto, She'ar minei remes son reptiles, enjambres de animales, reptiles o de aves, de animales y de aves, que fueron enviados y causaron daño. En este caso estamos hablando de animales, como dice Rambam, reptiles a diferencia de los mamíferos, por ejemplo, serpientes o escorpiones o enjambres de pájaros que causan heridas. Quiere decir, eh, aquí aparece el Rahabat, Rabbi Abraham ben David, que es uno de los críticos del Rambam, afirmando que si estos animales matan humanos, eso es una señal de que fueron elegidos como mensajeros de Dios. Para él es eso una característica y se debe instituir el ayuno por ellos. Aunque el Magid Mishneh, que es Maran Yosef Karo, en sus explicaciones al texto del Rambam, no acepta esta decisión. El Kesef Mishneh toma nota del término que causa daño y explica que el propio Rambam aceptaría la opinión del Rabat cuando se haya demostrado que estos animales tienen intenciones mortales. En su Beit Yosef y Shulchan Aruch, posteriormente Maran Yosef Karo, cita incluso amplía esta información. Por lo tanto, dice, si se da un ataque, ¿no es cierto?, de estos animales enviados, ya sean los reptiles o de pájaros que causan heridas, dice Rambam, en Tzarif, Lomar Tzelaim Beyetushim, Bedomelaem, Emit Animaleem, no se suele ayunar a causa de ellos, ni se tocan las trompetas a causa de ellos. Abazoakim Belotua. Sin embargo, clamamos a Dios sin toques de trompeta. No hace falta decir que esto se aplica a enjambres también de avispones, mosquitos y similares. Quiere decir, aquí tenemos obviamente no solamente animales, ¿no?, sino que también tenemos, bueno, las avispas, por supuesto, y todo lo que representan estos elementos muy complejos, como nos dice la Gemara. Muy bien, hemos llegado justito a la mitad de nuestro comentario del Rambam en el día de hoy.
y les quiero agradecer, por supuesto, la presencia. Estamos justo en la mitad del segundo capítulo de Bezrat Hashem y esperemos que tengamos la próxima semana la posibilidad de completar este segundo capítulo, también apasionante en la vida de Rambam, que nos muestra, por supuesto, otra de las realidades que tienen que ver también con ayunos y con situaciones que nos llevan a nosotros a poder comprender cuán importante es la solidaridad. Y este es uno de los puntos tal vez que caracteriza a la nación de Israel, y lo digo aún en estos tiempos, cuando parecen coexistir en el seno del pueblo judío muchas mahloket, muchas discusiones, muchas divisiones. La verdad es que ante situaciones que llaman poderosamente la atención pública, nosotros sentimos una vez más que el Am Israel vuelve a solidarizarse. Y creo que esto tiene sus raíces naturales, más en la época de la Mishnah y posteriormente en la época del Talmud. Y todo eso se ha incrementado fundamentalmente con los 2000 años de diáspora del pueblo judío. Creo que la diáspora, independientemente de no ser útil y de no servir para nada, la diáspora ha logrado amalgamar un poco la estructura de cómo debo ser, de cómo me debo comportar, de cómo debo crecer en aras de lo que representa mi condición humana y judía, en ese orden. Y eso es prácticamente lo que entendemos de estos tiempos de los ayunos. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga, les entregue una hermosa semana que nos permita siempre la Asok Bedivre Talmud Torateja, ocuparnos de las palabras de tu Torah, tanto en la mañana como en la tarde y en la noche, y siempre podamos crear un espacio, si Dios quiere, para el estudio. Y mañana, Bezrat Hashem, retornaremos en el Bet Midrash. Ya aviso a los que están en Ranana, por favor, que no dejen, que no falten. Retomaremos nuevamente la clase natural del día martes después del Ulpan Giur a las 8:30 del Rab Yosef Dovalevi Soloveitchik. Estamos estudiando un escenario realmente emocionante con respecto a lo que fue el levantamiento del Estado de Israel, y vamos a continuar estudiando esa obra de arte que se llama Kol Dodi Dofek, la voz de mi amado clama. Shavua Tov, muchas gracias y por acompañarnos. Que estén todos muy bien.